Muy buenas noches, hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta noche. El propósito del video es porque quería compartirles un estudio. Estaba estudiando la palabra hace una hora aproximadamente y fue de gran edificación para mi vida. Fui ministrada por el Señor y quería compartirles esta palabra, ¿verdad? Esta no es una prédica, es más bien un estudio o una reflexión, como les quieran llamar. Le puse un tema, un título, porque cuando yo estoy estudiando yo tomo notas y esas notas son las que voy a compartir con ustedes. El estudio es basado en el libro de Santiago, capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Y el tema que le puse a este estudio fue cuidado con la sabiduría diabólica. Y voy a empezar rapidito porque no quiero que el video se haga muy largo, porque es simplemente una reflexión, un pequeño resumen, ¿verdad?, de esta palabra, de lo que el Señor me dio a mí, pues yo se los quiero dar a ustedes. Y dice así: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo Santiago 3, versículo 13 en adelante. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y podemos ver, ¿verdad?, que empieza haciéndonos una pregunta. Y la pregunta es directa: ¿quién es sabio entre vosotros? ¿Quién es sabio en el cuerpo de Cristo, verdad? Las personas que piensan que son sabias, ¿verdad?, que tienen sabiduría del Señor, deberían de estar preguntándose a sí mismos: ¿quién es sabio? Entonces te dice lo que tú tienes que hacer si es que en realidad piensas que eres sabio. Y te dice que tienes que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que me está diciendo esta palabra es que la sabiduría tiene obras. Tú no puedes decir que eres sabio sin tener obras, sin dar frutos, ¿verdad? Y me dice que en sabia mansedumbre. En otras palabras, una persona sabia no tiene arrogancia. Una persona sabia no cree que lo sabe todo. Una persona sabia es buena escuchando más que hablando. Una persona sabia respeta la opinión de los demás. Una persona sabia no ofende, ¿verdad? Porque demuestra lo que es mansedumbre, ¿verdad? Y una persona que tiene mansedumbre, una persona, la palabra te lo dice, es mansa, es tranquila, ¿verdad? Es humilde. Entonces, si una persona no es humilde, es arrogante y tiene, ¿verdad?, estas cualidades que no son tan positivas, entonces podríamos decir que la persona en realidad no es sabia. Pero la palabra nos dice un poquito más. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, paré ahí un momento, pero quisiera seguir porque el tema de este estudio dice cuidado con la sabiduría diabólica. Y les voy a explicar luego, ¿verdad?, de qué se trata. Y dice, el versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y ahí me quiero parar, ¿verdad?, un momentito. Y de ahí es que se basa la mayoría, ¿verdad?, de lo que el Señor me dio. Y yo siempre, y pienso que a todos nos pasa, que hay personas que son intelectualmente brillantes, son personas que pueden hablar de todo tipo de temas, son personas que son buenas hablando, son personas que de todo lo que hablan tú dices: wow, esa persona sabe de todo un poco. Pero tienen arrogancia. Son personas que siempre se basan en su estudio, se basan en lo que aprendieron muchas de las personas aprendieron en los institutos, ¿verdad? Yo aprendí esto en el instituto, tengo un doctorado, tuve 3 años en el instituto, ¿verdad? Y son personas que se basan en esas credenciales y muestran esa arrogancia cuando hablan de ese conocimiento que dicen tener. Se dicen sabios, pero siempre tienen esa arrogancia, ¿verdad? Y la palabra nos dice a nosotros que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal. Y podemos decir que es terrenal, aunque tú hayas ido a un instituto y estés estudiando con bases bíblicas, como ustedes le llaman, y muchas personas le llaman, y no estoy en contra de eso,
pero sigue siendo sabiduría terrenal, porque no nos basamos en lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ha enseñado, nos ha inspirado. No leímos la Biblia en privado y el Señor, ¿verdad?, nos iba enseñando siendo nuestro maestro, sino que nos basamos en lo que otro ser humano nos enseñó, poniendo al Señor a un lado. A esa sabiduría terrenal me refiero, a esas personas que han ido a institutos y todo lo que dicen y hablan lo basan en sus estudios y no en las escrituras, no lo que el Señor les dio. Entonces siempre están usando eso para restregárselo a las personas en la cara y para hacerlas sentir, ¿verdad?, menos. Pues esa sabiduría, me dice la palabra a mí, que no proviene de Dios, no proviene de lo alto, sino que es una sabiduría, ¿verdad?, que es animal, diabólica. Entonces me habla que existe la sabiduría diabólica. Entonces hay muchas personas entre nosotros que se hacen llamar que son parte del cuerpo de Cristo, que tienen sabiduría, pero es una sabiduría diabólica. No es una sabiduría que proviene de lo alto. Porque la palabra me dice que cuando la sabiduría, ¿verdad?, proviene de lo alto, viene con mansedumbre, viene con unos frutos buenos. Entonces, cuando una persona tiene una sabiduría que no es de Dios, que es de los hombres, que es del mismo... que es del mismo enemigo, ¿verdad?, que proviene del enemigo, pues entonces esas personas tienen lo que se llama sabiduría diabólica, y tenemos que tener mucho cuidado con la sabiduría diabólica hoy en día en las iglesias, porque muchas personas están predicando la palabra en base a sus conocimientos que aprendieron en los institutos, y vuelvo y repito, no es que esté en contra de eso. Muchas personas están enseñando a base de hasta películas que ven, libros, profesiones, y están usando literatura y están usando miles de conocimientos menos lo que el Señor, ¿verdad?, tiene en la palabra. Y muchas personas usan la palabra, suena bonito, suena verídico, pero ellos tuercen la palabra porque tienen sabiduría diabólica, o sea que suena bien, y cuando tú lo escuchas tú dices, wow, esta persona es sabia, pero cuando tú ves los frutos de esta persona, cuando tú ves las obras de la persona, cuando tú te sientas y miras a la persona, la observas y ves la arrogancia, ves que siempre está en problemas, siempre está en contienda, ves que no escucha a nadie, ves que siempre quiere tener la razón, ves que cuando habla en su supuesto conocimiento es para meter a otras personas en problemas. Entonces tú dices, espérate, la persona está diciendo esto y a lo mejor hasta se escucha como si tuviera la razón, pero no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Aquí en la palabra me dice a mí que no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea que estas personas usan la verdad media para controlar las cosas, porque eso es lo que se llama sabiduría diabólica, y usan las mismas artimañas que usa Satanás, el Señor lo reprenda, ¿verdad?, contra nosotros, que es que a veces nos dice cosas que son verdades a media y nosotros nos confundimos, ¿verdad? Eso es lo que se llama sabiduría diabólica, y muchas personas están usando esa sabiduría diabólica y usándolas en los altares, ¿verdad?, y haciendo de los altares plataformas, teatro. Muchas de estas personas se basan en sus propios conocimientos, y cuando tú lo enfrentas con la verdad, con la palabra, en humildad, te dicen, tú no sabes lo que estás hablando, tú no eres competente suficiente, yo estudié, yo soy líder, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy esto y lo otro, tú no eres nadie, tú eres un recién convertido. Entonces te minimizan, y esa es una característica de la sabiduría diabólica. Esas personas no escuchan a nadie, esas personas siempre tienen la razón, y tú les puedes mostrar la verdad y ellos te van a abrir la palabra, la Biblia, y te la van a torcer a su favor, porque una de las características que tienen estas personas es que tuercen la verdad. Ellos te van a leer un versículo y puede sonar verídico, puede sonar que es verdad, puede sonar que son muy espirituales, pero si usted no tiene discernimiento y si usted no se mete en la palabra, si usted no medita en la palabra, usted va a ser engañado, porque estas personas hablan precioso, hablan mejor que cualquier persona. Estas personas tienen dones, muchas veces tienen dones, y son predicadores, y muchas veces, ¿verdad?, empezaron bien,
pero se torcieron en el camino. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran los mejores, ellos pensaban que eran los más sabios, los más inteligentes. Y cuando tú te pones en la posición de que no quieres escuchar a las demás personas, cuando tú usas ese conocimiento que tú tienes para torcer la verdad, para humillar a los demás, para la hipocresía, para demostrar que tú eres mejor, para levantarte a ti y empujar a los demás hacia el suelo, entonces ahí esa sabiduría es diabólica, es humana, ¿verdad? Es de este mundo, es animal, no es una sabiduría que provenga de Dios, porque Dios nunca va a usar el conocimiento, la palabra, para humillar a nadie. Y ahora no me estoy refiriendo a que la palabra es fuerte. Sí, la palabra es fuerte y la palabra no humilla, la palabra edifica, ¿verdad? No importa lo fuerte que sea, la palabra te va a edificar. Pero las personas que usan la palabra o usan su aspecto físico, se ven los más cristianos, por decir, ¿verdad? Usan la palabrería, usan su posición de liderazgo en las iglesias o los años que llevan siendo cristianos. Cuando ellos usan eso mucho, cuando tú escuchas a una persona decir mucho, yo tengo 30 años en el evangelio, 20 años en el evangelio, y después te dicen lo que te van a decir, entonces tú sabes que te está tratando de manipular con una sabiduría que es diabólica. Cuando tú escuchas a una persona que te dice, yo soy el pastor, yo soy la pastora, yo soy el evangelista, yo soy el evangelista, y después te dice, ¿verdad?, lo que te va a decir, entonces tú sabes que está tratando de manipularte, de torcer la verdad, y eso es lo que hace el enemigo, nos manipula. Cuando una persona te va a decir cuando te va a decir algo sabio, cuando una persona te va a decir un pensamiento, algo que viene de Dios, no te tiene que decir, yo llevo 30 años en el evangelio, yo soy ministro, no te tiene que decir, yo soy profeta, nada de eso. Simplemente te lleva la palabra con humildad, ¿verdad?, con hechos. Esas obras tú las ves, tú ves ese fruto con amor. Si es firme, firme. Si es una palabra que es dura. Pero tú no lo ves que la persona dice, vino de mí, yo lo aprendí en tal sitio, tal persona me lo dijo, tantos años llevo. La persona no va a usar ninguna de esas bases para darte la palabra, sino que va a decir, esto es lo que Dios me dio para ti, y te lo va a decir sin titubeos, sin tapujos. Y tú no vas a ver que es una persona que tenga un doble ánimo, tú no vas a ver que sea una persona que sea un oidor de la palabra, pero no un hacedor de la palabra. Cuando una persona te lleva la palabra, es que es una persona que tiene una relación con el Señor, una persona de oración, una persona que ayuna, una persona que se mete con Dios. Entonces, si es una persona que tú lo ves que predica una cosa y hace otra, entonces no tiene credibilidad, y la sabiduría que tiene es humana, es diabólica, no proviene del Señor. Déjame mirar las notitas para ver si había, ¿verdad? Porque dije que iba a leer las notas de ese estudio, pero seguía hablando, ¿verdad? Escribe, en mis notas dice, si una persona acompaña el conocimiento con arrogancia, se puede decir que esta sabiduría no proviene de Dios, porque la arrogancia no es una característica de nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros no somos arrogantes, nosotros somos diferentes. Las personas, cuando estamos en el mundo, todos fuimos arrogantes una vez, pero ya no somos esa vieja criatura, somos una persona nueva, somos la luz, ¿verdad?, de este mundo. Y la arrogancia no hace la diferencia, y si nosotros vamos a ser diferentes, el ser arrogante simple y sencillamente muestra que nosotros no hemos cambiado, que no hemos nacido de nuevo, y que esa sabiduría, ese conocimiento que nosotros decimos tener, no es de Dios. Otra cosita que no tengo aquí, pero que me vino ahora a la mente, es cuando una persona es sabia, no tiene que decir que lo es. Yo soy sabio, yo sé mucho, yo lo sé todo, yo he estudiado tanto, yo he hecho esto, yo me paso leyendo, yo me paso orando. Una persona no tiene que mostrarte credenciales. El respaldo de la persona viene directamente de Dios. O sea que cuando la persona está con Dios, Dios la respalda. Tú lo sientes porque esa palabra llega y te toca el corazón. Tú sientes que es una palabra de verdad que vino del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer mucho, no tiene que gritar mucho y no tiene que hacer muchas cosas para convencerte, para mover tus emociones, para manipularte, porque la palabra viene del Señor. Y la palabra es la que va a hacer el trabajo en ti. Porque la palabra es espíritu, nosotros lo sabemos, ¿verdad? La palabra del Señor no necesita ayuda, no necesita manipulación, no necesita mover las emociones de las personas. La palabra
fluye, toca los corazones y hace cambios verdaderos. No soy yo, no es la persona que está al lado mío, no es mi pastor, no es nadie. Es la palabra del Señor la que hace los cambios. Nosotros solamente, ¿verdad?, nos dejamos usar por el Señor y llevamos esa palabra, pero la tenemos que llevar con humildad y sabiendo que ese conocimiento, esa sabiduría no viene de nosotros. Porque si lo hacemos, entonces nos volvemos, si pensamos que viene de nosotros, nos convertimos en arrogantes y entonces esa sabiduría no es de Dios. Es diabólica. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces dice, si una persona usa el conocimiento para tratar mal a las personas, para meter en problemas a los demás, para humillar a los demás o para demostrar que eres la única persona con ciertos conocimientos o por ciertos atributos, entonces podemos decir con seguridad que esa sabiduría es diabólica. Porque, vuelvo y les repito, las cosas del Señor son con un propósito de edificar y son con el propósito de que la gloria se la lleve el Señor. Entonces estas personas que hacen estas cosas para humillar a los demás y quieren llevar la gloria a ellos y quieren ser conocidos ellos y quieren ser ellos vistos, ¿verdad? No quieren que los demás se vean, quieren ellos ser los únicos usados, quieren ser los más espirituales y son personas que en realidad lo que hacen es destruir en vez de edificar. Y eso es lo opuesto, ¿verdad?, de lo que hace la palabra del Señor. Entonces dicen que cuando las personas tienen una actitud prepotente y orgullosa, podemos decir con seguridad que esta sabiduría no proviene del Señor. O sea, una persona que se cree que se cree que no hay nadie mejor que él o que ella, no es de Dios, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros sin el Señor no somos nada, ¿verdad? Yo soy una sierva inútil. Yo no puedo hacer nada sin mi Dios. Yo no puedo hacer nada sin el Señor. O sea, tenemos que ser humildes. Una persona que no tiene esa humildad, que tiene esa prepotencia, que se cree mejor que nadie y que no solo eso, sino de que lo demuestra con sus acciones, con sus obras. Porque aquí dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que cuando la persona está actuando sin mansedumbre, está actuando como una persona necia, ¿verdad? No está siendo muy sabia. Entonces esa sabiduría es diabólica, es una sabiduría fingida, lo que llamamos una sabiduría de embuste, una sabiduría para aparentar, no es una sabiduría genuina que venga del Señor. Y dice, escribí un poquito más, dice que no todo lo que suena bonito, lógico y hasta verdadero es sabiduría del cielo. O sea, muchas veces todas esas cosas pueden sonar espectaculares y tú hasta lloraste. Y a lo mejor tú sientes que esa palabra te cambió la vida por un momento. Pero no todo lo que es así viene del cielo, porque a veces nosotros escuchamos música mundana, a veces veíamos show y novelas y cosas así, empezábamos a llorar. Y eso no nos cambió la vida, no nos edificó de nada, solamente movió nuestras emociones. Así que tenemos que tener mucho cuidado y mirar los frutos de estas personas, las obras de estas personas antes de, ¿verdad?, de tomar en consideración lo que nos están diciendo. Para corroborar de dónde vienen, tenemos que examinar la actitud de la persona, el lenguaje corporal, las relaciones que tiene con el prójimo, o sea, la relación que tiene con sus hermanos en Cristo, las relaciones que tiene con su familia, las relaciones que tiene con los extraños, con el mundo. Eso es lo que tenemos que observar. Entonces, si una persona siempre está dando buenos consejos y siempre está en problemas, siempre está en contienda, siempre está murmurando de los demás, es una persona que no sabe controlar su lengua, no es sabia, porque el sabio tiende a escuchar más y a hablar menos, y solamente habla cuando el Señor lo envía y porque sabe que el Señor lo va a respaldar y no lo va a dejar en vergüenza. Entonces una persona que no hace estas cosas, sabemos que tiene sabiduría, sí, porque la palabra dice que sí, que son sabios, pero es una sabiduría diabólica, es una sabiduría diferente, que es del mundo, es una sabiduría humana, animal. Una persona con sabiduría de Dios está más dispuesta a escuchar que hablar, lo que les había comentado. Y una persona que siempre está en problemas con los demás, que busca la menor circunstancia para decir, mira, ella hizo esto, hizo aquello, y a lo mejor lo que está diciendo tiene algo de verdad. Pero una persona sabia no quiere dañar el testimonio de otra persona. Una persona sabia prefiere callar y orar por esa persona a estar murmurando de esa persona. Entonces ahí sabemos que tú no tienes sabiduría. Si tú eres una persona que te encuentras todo el tiempo en contienda, y si a ti es la que te llaman
Esta también es muy importante. Muchas personas no hablan, pero escuchan, se prestan para escuchar. Entonces, todo el mundo les llama a esas personas y son los consejeros de todo. Estas personas escuchan a todo mundo y todo el mundo le cuenta sus problemas, el problema de la vecina, el problema de la hermana de la iglesia, que si a la otra no tiene dinero, que si a otra la dejó el marido. Entonces tú dices, estas personas, wow, saben todo, ellos escuchan y se hacen los muy sabios y los muy consejeros. No es que estas personas prestan el oído porque les gusta después murmurar y les gusta tener conocimiento de muchas cosas, inclusive la vida de los demás, para después hablar y hacerse ver como que se las saben todas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las personas las cuales siempre se saben la información de todos los demás, saben dónde aquel vive, saben dónde el otro trabaja, que está entrometida en todas partes. Tenemos que tener también mucho cuidado con esas personas, porque la persona sabia es bien selectiva con sus amistades, es bien selectiva con quien habla y con quien le presta el oído también, ¿ok? Porque no estoy diciendo que más que el sabio escucha y habla poco, no, porque hay gente que escucha, pero escucha murmuraciones, escucha lo que le llamamos nosotros bochinche, ¿verdad? Problemas, y escucha cosas, calumnias y cosas que no edifican a nadie. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos ponemos a escuchar también nos volvemos, ¿verdad? Necios, y nos volvemos después sabios, diabólicamente. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de estas cosas que pensamos que no las sabemos todas y nos volvemos en este jueguito. Cualquiera puede caer en este juego, usted, yo, pero por eso es que está la palabra aquí, para que nosotros rectifiquemos, para que nosotros analicemos nuestras propias vidas, para que nosotros digamos, wow, estaré yo cayendo en este grupito, ¿verdad? Y lo bueno del Señor es que nos podemos cambiar. Lo bueno del Señor es que nos podemos arrepentir y pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, pero que venga del cielo, que venga de ti, que yo no la use para vanagloriarme, que yo no la use para humillar a los demás, que yo no la use para creerme la más que sé, sino que yo la use para edificación de las personas y para darte toda la gloria a ti. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el secretito. Entonces dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y la misma palabra nos está dando a nosotros síntomas de lo que es la sabiduría diabólica, para que nosotros estemos, ¿verdad?, apercibidos, para que nosotros estemos pendientes, para que tengamos los ojos abiertos y los oídos también abiertos, ¿verdad? Pero es no para murmurar, sino para tener cuidado y no caer en la trampa de la sabiduría diabólica. ¿Ok? Porque la sabiduría diabólica es para destruir lo que es la iglesia, para dividir, para crear contiendas, divisiones, ¿verdad? Y dice, los celos y las contiendas son un síntoma de sabiduría diabólica. Cuando una persona está celosa, no importa lo bonito que hable o lo verídico que suenen sus palabras, su propósito es crear contiendas y divisiones. Y estamos hablando de personas que están en el cuerpo de Cristo. Esto no es para las personas en el mundo, porque cuando estábamos en el mundo, toditos éramos sabios en nuestra propia opinión, y toditos teníamos sabiduría humana, y toditos teníamos sabiduría diabólica a un nivel u otro. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Que adentro del cuerpo de Cristo, que se hacen llamar, ¿verdad?, cristianos, hay personas infiltradas que lo que están es causando divisiones y usando esta sabiduría, este conocimiento, para engañarnos. Por eso tenemos que estar apercibidos. Y dice, la sabiduría diabólica da frutos malos y perversos. Entonces dice que el plan de estas personas que poseen este tipo de sabiduría es la perturbación, o sea que ellos cogen fragmentos de la verdad y los tuercen para cambiar el cauce natural de las cosas. O sea que si decimos que pues que no sé, que orar es bueno, esas personas van a decir sí, ora, pero no es necesario orar tanto. O sea, esas personas te dicen sí, ora, coge un fragmento de la verdad, pero no es necesario orar tanto, no hay que orar en todo momento. Entonces ellos cogen la verdad de la palabra y te dicen no es necesario. O sea, ellos tuercen la verdad, ¿para qué? Para cambiar o para desviar el cauce natural de las cosas. Y en este caso estoy hablando, ¿verdad?, de las cosas del Señor. En la obra del Señor hay muchas personas que suenan como si tuvieran la razón. Y te voy a decir más, hay unos que son maestros, que se hacen llamar maestros, profetas, pastores,
evangelistas. La lista sigue. Pero su propósito primordial es distorsionar la verdad y crear división en el cuerpo de Cristo. Vuelvo y repito, el propósito de estas personas es crear diversión. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la sabiduría diabólica. No podemos ser ingenuos, no podemos ser engañados tan fácilmente cuando tenemos la verdad. Lo que tenemos es que escudriñarla, y aquí nos está dando síntomas, nos está dando, ¿verdad?, claves para poder detectar esas personas. Está el discernimiento, pero también está el meterse en la palabra y escudriñarlas, y nos va a dar ejemplos de cómo estas personas actúan, cómo se ven, ¿verdad?, y qué hacen estas personas, para nosotros no ser engañados, porque sabemos que hay engañadores, que hay personas que están usando todo tipo de maldad, todo tipo de calumnia, todo tipo de sabiduría para engañar al pueblo del Señor, ¿verdad? Porque lo que ellos quieren es que nos perdamos, ¿verdad? Ellos quieren que nosotros creamos que estamos bien cuando no lo estamos. Si escuchamos estas cosas que son verdades a media, si escuchamos estas cosas que suenan bonitas y nos convienen, vamos a decir la verdad, nos convienen, porque a quien no le gusta que le digan, sí, tú puedes orar una vez a la semana y estás bien. A todos, porque tenemos que decir la verdad, esta carne no está dispuesta, nosotros tenemos que someter esta carne. Entonces, a todos nos conviene escuchar esto, y de una palabra y de una manera u otra sabemos que eso no viene de Dios, pero nos conviene, y a veces nos volvemos cómplices de esto, porque no tenemos excusa, tenemos la verdad, y estas cosas no se predican ni se enseñan hoy en día en las iglesias. Los estudios de bíblicos en las iglesias son del Viejo Testamento y de muchas cosas que sí son bonitas, es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero tenemos que enseñar estas cosas en las iglesias, pero no se enseñan porque no conviene, porque los mismos maestros y los mismos líderes muchas veces son estas personas con sabiduría diabólica. Muchos de ellos no fueron ni llamados por Dios, muchos de ellos se pusieron ellos mismos, muchos de ellos no creen en Dios. Dicen que creen en Dios, pero si creyeran en Dios, tuvieran temor y no estuvieran haciendo estas divisiones, porque las hacen con toda malicia, con toda alevosía. Ellos no la hacen sin querer, queriendo, como dicen por ahí. Ellos la hacen porque simple y sencillamente quieren hacerlo, porque ellos se satisfacen ellos mismos al hacer estas cosas. Los falsos maestros, profetas, falsos cristianos en general, poseen esta sabiduría diabólica. Y lo peor de todo es que ellos usan esta sabiduría diabólica para distorsionar la verdad. O sea, que ellos usan la Biblia, cogen la Biblia, te leen versículos y te lo distorsionan que tú te lo crees. Por eso es bueno que nosotros tomemos de nuestro tiempo y leamos la palabra, la escudriñemos, meditemos en ella, la estudiemos a profundidad, para que cuando ellos hablen, los engañadores, nosotros no los escuchemos y decimos, esa no es la verdad. O sea, suena bonito y suena como si fuera verdad, pero a mí no me engañan. Yo tengo discernimiento del Señor, yo tengo conocimiento porque el Señor me ha enseñado a través de su palabra. No para decirlo por ahí, yo tengo conocimiento, porque entonces te vuelves como ellos, sino para que tú mismo te digas, wow, esa persona, lo que está diciendo esa persona no es de Dios, lo que está diciendo esa persona se escucha bien, pero no está bien. Déjame no hacerle caso, ¿verdad? Cuando una alarma clave que tienen estas personas, ¿verdad? Que es cuando lo que ellos dicen crean confusión en ti. Tú te sientes confundido, te sientes desilusionado y tú dices, wow, ¿por qué tengo estos sentimientos? Es que el mismo Señor te está diciendo, hey, eso no es verdad. El mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Te está diciendo, no lo escuches, no es verdad. Entonces no es que tú estás alucinando, no es que tú estás pensando de más, no. Es que el Señor mismo te está diciendo, no es verdad, porque el Señor nunca te va a confundir. Donde hay confusión, eso no es de Dios. Entonces esa es una alarma para que estés pendiente, ¿verdad? Eso es para que observes más de cerca y detalladamente lo que te está enseñando hoy en día. No importa si es tu iglesia, no importa si es donde te congregas, siempre ten cuidado con lo que te estén enseñando y asegúrate de que sea basado en la Biblia y que no sea en opiniones humanas y que no sea distorsionando la palabra. Tenemos que saber, tenemos que pedirle al Señor discernimiento para todas estas cosas y leer la palabra, ¿verdad? Que también nos da, ¿verdad? Cierto conocimiento con ciertos ejemplos, pero el resto lo tenemos que hacer nosotros en oración y pedirle al Señor discernimiento, porque hay muchas estrategias que están usando las personas hoy en día.
Entonces, el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que la sabiduría que proviene de Dios tiene que estar acompañada de ciertas características, y ahí te las enumera. Te dice que tiene que ser, ¿verdad? Pura. Disculpe. Te dice que primero que todo tiene que ser pura. O sea, pura, algo puro es algo que no ha sido distorsionado, que no ha sido manipulado, que no ha sido adulterado. O sea, que es la verdad absoluta, 100%. Después es pacífica, amable, benigna. Entonces te dice unas cosas unas características, unas virtudes, ¿verdad?, que tiene que tener esta persona cuando está hablando y te está demostrando esta supuesta sabiduría. O sea, la sabiduría va acompañada de todas estas cosas. Tiene que estar llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, esta persona que se hace llamar sabia o que está al frente de la iglesia, este maestro, tiene que estar dando buenos frutos. Tú tienes que cuando se acabó la clase, cuando se acabó el estudio, tú tienes que mirar a esa persona y tiene que estar actuando con ciertas características que son de Dios. Si esta persona cuando se acaba el estudio está gritando, está tratando mal a las personas, no te mira, no te saluda, entonces tú dices, espérate, esta persona habla y habla y habla y habla, pero no creo que es de Dios. Entonces tú tienes que ver el estilo de vida de la persona. Tienes que ver el lenguaje corporal de la persona. Tienes que ver si la persona siempre está en contienda, si la persona siempre está hablando de los demás, si la persona nunca escucha a los demás, si la persona da por menos a los demás. Tenemos que entender que es un solo cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, y todos somos diferentes miembros. Una persona, no importa el cargo que tú tengas, si viene otro miembro y te habla a ti, no importa que tú te creas que estés acá arriba, ninguno está allá arriba, y te habla conforme a la palabra, escúchalo, porque si no, entonces tú no estás dando buenos frutos. Entonces tú estás desmembrando el cuerpo de Cristo, tú le estás picando, lo estás echando fuera, y muchas veces estamos callando al mismo Señor, porque el Señor usa a cualquiera en la congregación, especialmente cuando tú no estás escuchando a los demás y cuando tú estás haciendo las cosas mal, cuando te estás yendo por el lado del error, cuando hay doctrinas de error de demonio. Eso es otro tema, pero muchas veces estas personas tienen esa sabiduría diabólica, y ese es el primer síntoma que tú le vas a ver a estas personas, que están erradas totalmente y lo que quieren es causar daños y calamidades en el pueblo. Y podemos ver que aquí también dice que sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, la sabiduría no tiene incertidumbre e hipocresía. Y la incertidumbre es algo que crea una inquietud, lo cual produce una falta de confianza. O sea, tú dices, hay algo que no me cuadra de esta persona, de lo que está diciendo, hay algo como que me suena mal, como que se escuchó bien al principio, pero ahora que lo pienso, como que no sé, esto no parece de Dios. Esto yo lo hacía cuando estaba en el mundo. O sea, esto, si yo vine para esto en los caminos del Señor, me hubiese quedado en el mundo. Si tú te estás haciendo todas esas preguntas, estás diciendo todos esos comentarios, alármate y dile, espérate, a esta persona yo voy a tener que ¿verdad?, que escucharla más detenidamente y no tomar todo lo que me dice muy en serio, porque puede tener sabiduría diabólica. Y también nos dice, ¿verdad?, que es sin hipocresía. Y sabemos que la hipocresía es alguien que el hipócrita, ¿verdad?, es alguien que finge sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que siente o piensa. Es alguien que habla bueno, pero es mala por dentro. Es alguien que te dice que seas pacífico, pero le gusta la contienda. Entonces es alguien que se contradice en todo. O sea, lo que refleja por fuera, lo que quiere hacer que los demás vean, y lo que en realidad tiene por dentro, ¿verdad? Alguien que predica la palabra y no la vive es un hipócrita. Y dice, y la hipocresía es un síntoma de una sabiduría diabólica, humana o fingida. Entonces, ¿verdad?, hasta aquí lo voy a dejar porque no quería que el video fuera muy largo, pero ya llevo 34 minutos. Y quiero terminar con este versículo, y es para que todos reflexionemos. Y si alguno de nosotros cae
dice, wow, yo pienso que mi sabiduría me la dio Dios, pero a veces soy arrogante, me gusta que me vean. Entonces, para que nos meditemos y digamos, wow, Señor, en realidad esta sabiduría viene de ti o es humana o es mi propia concupiscencia o es diabólica, es animal, es fingida, estoy siendo un hipócrita. Entonces, nosotros debemos de verdad de autoanalizarnos. Esto no es para que apuntes a los lados, es para que te autoanalices. Y sí, para que estés apercibido. Porque si a lo mejor tú no eres un hipócrita, a lo mejor tú eres una persona sabia y nadie te toma en consideración y todos piensan que tú no sabes, a lo mejor tú estás lleno del conocimiento del Señor y nadie te toma en cuenta y los que están alrededor tuyo están mal en muchas cosas. Entonces quiero que estés apercibido y entonces le pidas al Señor que no seas confundido, ¿verdad? Porque muchas veces somos confundidos por estas personas porque le prestamos el oído, entonces nos hacemos también cómplices de ellos. Y lo mejor es advertirle a la persona, hablarle de la palabra. Si la persona no se arrepiente, ¿verdad? Llevar a tus testigos, ¿verdad? Como dice la palabra. Si la persona aún así sigue, hablar frente a la congregación y si aún así sigue, mudarte de tu congregación, porque no estamos en tiempo de perder, no estamos en tiempo de jugar, el enemigo no está jugando, no estamos en tiempo de caer en confusión ni de perder nuestra fe, porque según la fe entra por el oír, la incredulidad y la duda entra también por el oír y empieza por estas personas que tienen esa sabiduría diabólica que lo que hacen es dividir la iglesia. Y los voy a dejar con este versículo, ¿verdad? Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú ves que estas personas que se dicen sabias, no tienen temor a Jehová, no tienen temor a las consecuencias de lo que están haciendo, entonces corre, aléjate, corre por tu vida, por tu alma. Métete con el Señor, pídele que te dé discernimiento, escudriña las escrituras, no te dejes engañar. Estamos en unos tiempos muy difíciles, estamos en unos tiempos cruciales. Cristo viene pronto y estos mensajes que nunca se escuchan, estos mensajes que no se predican, estos mensajes que son un tabú en las iglesias, tenemos que escudriñarlos, tenemos que entonces nosotros hacer de nuestra parte y estudiarla en nuestra casa. Y cuando nosotros tengamos el conocimiento suficiente, hayamos entendido que el Señor nos haya ministrado, entonces compartir ese conocimiento con los demás para que los demás no se pierdan, para librar nuestra alma y para librarla de ellos también. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches.